Mi padre me abandonó a los 6 años por mi hermana enferma. Ahora que ella murió, volvió suplicando perdón. Pero mi tío me adoptó, y les demostré que ya tengo una familia real que nunca esperaron. Tengo 26 años, trabajo en tecnología, y la verdad es que necesito contar esta historia porque cada vez que alguien me pregunta por mi familia, me quedo como en blanco, sin saber qué decir. Mi situación es rara, o sea, técnicamente tengo padres biológicos por ahí en algún lado, pero mis verdaderos padres son mi tío y mi tía. Bueno, ya ni siquiera debería llamarlos así porque legalmente me adoptaron cuando cumplí 18. Pero para entender por qué mi vida es así, tengo que retroceder como 20 años, cuando todo empezó a desmoronarse. Tenía 6 años, puede que acababa de cumplirlos, o estaba por cumplirlos. La verdad no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo ese día con una claridad que a veces me sorprende. Mis padres, Andrew y Karen, me llevaron a la casa de mis abuelos Ruth y Edward un sábado por la mañana. Recuerdo que llevaba mi mochila azul con un dinosaurio, esa que me encantaba, y mi mamá me dijo que iba a quedarme unos días con los abuelos mientras ellos cuidaban a mi hermana Charlotte. Charlotte estaba enferma. Eso lo sabía. Siempre había estado enferma desde que yo tenía memoria. Pero ese día algo se sentía diferente. Mi papá ni siquiera me miró a los ojos cuando me dejó en la puerta, solo dijo algo sobre que me portara bien, y se fueron. Mi abuela me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien, que me iba a preparar galletas, y yo pensé, bueno, está cool, me gustan las galletas de la abuela. Los primeros días fueron normales, ya sabes, jugaba con los juguetes viejos que había en el cuarto de mi papá cuando era niño, veía caricaturas, ayudaba a mi abuelo en el jardín. Pero después de como una semana empecé a preguntar cuándo iban a venir por mí. Mi abuela me decía, pronto cariño, pronto, pero nunca me daba una fecha específica. Pasaron 2 semanas, luego 3, y yo seguía preguntando. Recuerdo que un día estaba jugando en la sala cuando llegó mi tío Peter, el hermano menor de mi papá, y lo escuché hablar, con mis abuelos en la cocina. No entendía todo lo que decían, pero sí escuché mi nombre y algo sobre que Andrew y Karen no podían con todo. En ese momento no lo procesé bien, tipo, tenía 6 años, ¿qué iba a entender de esas cosas? Fue como al mes y medio que mi tío Peter se sentó conmigo en el patio trasero de mis abuelos. Tenía como 28 años en ese momento. Estaba casado con Elizabeth desde hacía unos años, y siempre había sido el tío cool que me traía regalos y jugaba conmigo cuando venía de visita. Se sentó a mi lado en esas sillas de plástico blancas que tenían mis abuelos y me dijo, Jacob, necesito hablarte de algo importante. Yo pensé que me iba a decir que mis papás venían por mí, pero no. Me explicó, con palabras que un niño de 6 años pudiera entender, que mis papás no iban a volver por mí, que Charlotte estaba muy enferma y necesitaba toda su atención, y que yo me iba a quedar con mis abuelos por ahora. Recuerdo que me quedé callado, procesando, y luego pregunté, ¿pero van a venir a visitarme? Y él se quedó en silencio un momento antes de decir, no sé, campeón, no sé. Esa noche lloré en mi cama, en ese cuarto que había sido de mi papá de niño, y mi abuela vino a consolarme. Me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien, que ella y el abuelo me querían mucho, pero yo solo quería a mi mamá. No entendía por qué Charlotte era más importante que yo. No entendía qué había hecho mal para que me dejaran así. Durante meses me la pasé preguntándome eso. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me quieren? Son preguntas horribles para que un niño de 6 años se haga, pero nadie me daba respuestas que tuvieran sentido. Mis abuelos hicieron lo que pudieron. La verdad. Mi abuela Ruth cocinaba mis comidas favoritas. Mi abuelo Edward me llevaba a pescar los domingos. Me ayudaban con la tarea. Iban a mis eventos escolares. Pero ellos ya estaban grandes. Tipo, mi abuela tenía como 65 y mi abuelo casi 70. Y se notaba que estaban cansados. No era que no me quisieran, era que criar a un niño a esa edad no era fácil. Y creo que mis abuelos también estaban enojados con mi papá por lo que había hecho, aunque nunca hablaban de eso delante de mí. Cuando tenía como 7 años, casi 8, mi tío Peter y mi tía Elizabeth empezaron a venir más seguido. Al principio era solo los fines de semana. Me llevaban al parque o al cine, cosas así. Pero luego empezaron a venir entre semana también. Me ayudaban con la tarea, cenaban con nosotros. Un día mi tío me dijo que mis abuelos necesitaban descansar un poco, y que si me gustaría quedarme con ellos unos días. Dije que sí, porque la verdad me encantaba estar con ellos. Su casa era más nueva y tenían videojuegos,
y mi tía Elizabeth hacía las mejores panqueques del mundo. Esos unos días se convirtieron en una semana, luego 2, y de pronto ya había empacado todas mis cosas y me había mudado con ellos de forma permanente. No hubo ninguna conversación formal al respecto, simplemente pasó. Mis abuelos seguían siendo parte de mi vida, los veía seguido, pero Peter y Elizabeth se convirtieron en mis cuidadores principales. Ellos me llevaban a la escuela, iban a las juntas de padres, firmaban mis reportes de calificaciones, y la cosa es que lo hacían con tanto amor, con tanta dedicación, que eventualmente dejé de sentirme como una carga. Con ellos me sentía querido, importante, como si realmente les importara que existiera. Tendría como 8 años, quizá 9, no estoy seguro, cuando un día estaba jugando, y naturalmente le dije, mamá a Elizabeth cuando necesitaba algo. Me quedé paralizado, esperando que me corrigiera, pero ella solo sonrió con lágrimas en los ojos y vino a abrazarme. Desde ese día empecé a llamarlos mamá y papá, y ellos nunca me pidieron que lo hiciera ni nada. Simplemente, salió natural. Años después me enteré de que ellos no podían tener hijos. Algo sobre problemas de fertilidad, y que me habían acogido no solo porque era familia, sino porque realmente querían ser padres. Mientras tanto, Andrew y Karen, mis padres biológicos, aparecían de vez en cuando como fantasmas. Venían cada 6 meses más o menos, siempre sin avisar, y las visitas eran incómodas al extremo. Se sentaban en la sala de la casa de Peter y Elizabeth, me preguntaban cómo estaba en la escuela, me daban regalos genéricos que claramente habían comprado en el camino, y se iban después de una hora. Nunca preguntaban sobre mi vida de verdad, sobre mis amigos, sobre qué me gustaba hacer. Era como si fueran conocidos lejanos cumpliendo con una obligación incómoda. Y yo, bueno, tampoco sabía qué decirles. ¿Cómo le hablas a gente que te abandonó pero técnicamente son tus padres? Recuerdo una visita particularmente horrible cuando tenía como 11 años. Vinieron en mi cumpleaños, sin avisar obviamente, justo cuando estaba teniendo una pequeña fiesta con mis amigos de la escuela. Llegaron con un pastel que habían comprado en el supermercado. Interrumpieron mi fiesta y actuaron como si fueran los padres del año. Mis amigos se quedaron confundidos, porque yo siempre hablaba de Peter y Elizabeth como mis papás, y de pronto estos extraños aparecían diciendo que eran mis padres. Después de que se fueron, me encerré en mi cuarto y lloré de frustración. Elizabeth vino a hablar conmigo y fue honesta. Me dijo que Andrew y Karen estaban haciendo lo que podían, pero que eso no cambiaba el hecho de que me habían lastimado, y que estaba bien estar enojado. Ese día, decidí que no iba a seguir intentándolo con ellos. Ya no les iba a hablar primero, no iba a preguntarles cuándo vendrían, no iba a esperar nada de ellos. ¿Y sabes qué? Mi vida mejoró después de eso. Dejé de cargar con esa esperanza dolorosa de que algún día me quisieran de verdad. Cuando tenía 14 años, Peter y Elizabeth se sentaron conmigo y me contaron la historia completa. Me explicaron que habían estado intentando tener hijos por años, que habían pasado por tratamientos y todo, pero que no había funcionado. Me dijeron que cuando me habían acogido al principio, solo querían ayudar a mis abuelos, pero que con el tiempo se habían dado cuenta de que yo era el hijo que siempre habían querido. Y luego me preguntaron algo que nunca olvidaré. ¿Te gustaría que te adoptáramos oficialmente? Me dijeron que teníamos que esperar hasta que cumpliera 18, porque Andrew y Karen técnicamente todavía tenían custodia y no iban a renunciar a sus derechos parentales, pero que en cuanto fuera legalmente posible, querían que fuera oficialmente su hijo. Lloré como no había llorado en años. Les dije que sí, que por supuesto que sí, que ellos ya eran mis papás de todas las formas que importaban. Y esos siguientes 4 años, esperando a que cumpliera 18, fueron algunos de los mejores de mi vida. Me apoyaron en todo. Cuando decidí estudiar programación, cuando empecé a trabajar medio tiempo, cuando tuve mi primera novia, que duró como 2 meses, pero bueno, estuvieron ahí en cada momento importante. El día que cumplí 18, fue a la corte con ellos. Andrew y Karen habían tenido que firmar papeles renunciando a sus derechos parentales, y aparentemente lo hicieron sin mucho drama. No vinieron a la corte, ni siquiera me llamaron ese día. Cuando el juez declaró la adopción oficial y cambió mi apellido legalmente al de Peter, sentí como si finalmente hubiera cerrado un capítulo doloroso de mi vida. Ya no era el niño abandonado, era Jacob, hijo de Peter y Elizabeth. Empecé la universidad ese mismo año. Estudié ciencias de la computación. Mis papás, Peter y Elizabeth,
Me ayudaron con todo, con la solicitud, con buscar becas, con mudarme al campus. Me visitaban cada 2 semanas. Me llamaban constantemente. Se aseguraban de que estuviera bien. Era el tipo de apoyo que siempre había querido de Andrew y Karen, pero que finalmente había encontrado con las personas correctas. Entonces, pasó algo que cambió todo. Tenía 20 años. Estaba en mi segundo año de universidad, cuando mi mamá Elizabeth me llamó llorando. Charlotte había muerto. La enfermedad que había luchado toda su vida finalmente había ganado. Tenía como 20 años también, quizá 21. No estoy seguro. La noticia me dejó raro, porque era mi hermana biológica, pero honestamente no la conocía. La había visto tal vez 5 veces en mi vida, siempre de lejos, siempre enferma. No sabía cómo sentirme al respecto. El funeral fue una semana después. Fui porque sentía que debía, pero también porque parte de mí tenía curiosidad por ver a Andrew y Karen después de tantos años. La iglesia estaba llena de gente, todos llorando por esta chica que yo apenas conocía. Vi a mis padres biológicos en la primera fila, destrozados, y por un momento sentí algo parecido a la lástima. Habían dedicado toda su vida a cuidar a Charlotte, y ahora ya no. Estaba. Pero luego recordé que me habían abandonado para hacer eso, y la lástima se convirtió en algo más complicado. Me mantuve en la parte de atrás con mis papás, Peter y Elizabeth. No me acerqué a Andrew y Karen, no les di el pésame. Básicamente actué como si no existieran. Después del servicio, Andrew trató de acercarse, pero lo evité. Salí de la iglesia y me fui. No tenía nada que decirle. La verdad, pensé que ahí quedaría todo, pero no. Como 2 semanas después, en Navidad, pasó algo que todavía me hace enojar. Mis papás y yo fuimos a la misa de medianoche, algo que hacíamos cada año con mis abuelos. Es una tradición en nuestra iglesia, tipo es hermoso, velas y villancicos y todo eso. Estábamos ahí, en paz, cuando de pronto veo a Andrew y Karen sentados como 5 filas adelante. Mi primera reacción fue pensar, ¿en serio? ¿Tienen que aparecer aquí también? Después de la misa, mientras salíamos, se acercaron. Karen tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, y Andrew tenía esa cara de culpa que probablemente había estado cargando por años. Se pararon frente a mí, y Karen dijo, Jacob, necesitamos hablar contigo. Y yo, no sé qué me pasó, pero algo en mí se cerró por completo. Los miré directo a los ojos y dije, lo siento, creo que me están confundiendo con alguien más, y me di la vuelta y me fui. Los escuché llamándome, Jacob, por favor, solo queremos hablar, pero seguí caminando. Peter y Elizabeth me alcanzaron en el estacionamiento, y Peter me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo quería irme a casa. En el carro de regreso, nadie dijo nada, pero mi mamá Elizabeth me tomó la mano y la apretó, y eso fue suficiente. Pensé que con eso captarían el mensaje, pero como una semana después, empezaron a llegar cartas. Cartas largas, desesperadas, donde me explicaban que ahora que Charlotte ya no estaba, se daban cuenta de lo que habían perdido conmigo, que querían una segunda oportunidad, que entendían si estaba enojado, pero que por favor les diera la oportunidad de explicarse. Leí la primera carta completa y me hizo sentir tantas cosas a la vez que tuve que salir a caminar como 1 hora para calmarme. Las siguientes cartas ni siquiera las abrí, solo las ponía en un cajón. Mis papás me aconsejaron que hiciera lo que sintiera correcto, que no había respuesta correcta o incorrecta. Mi abuela Ruth, que para ese entonces ya tenía como 85 años, me dijo algo que me quedó grabado. Puedes perdonar si quieres, pero no tienes que olvidar, y definitivamente no tienes que dejarlos volver a tu vida si no quieres. Después de como 2 meses de recibir cartas, decidí responder. No porque quisiera una relación con ellos, sino porque necesitaba cerrar esto de una forma definitiva. Les escribí una carta, una sola, donde básicamente les dije, entiendo que están pasando por su propio dolor con la pérdida de Charlotte, y no les deseo mal, pero no estoy listo para perdonarlos, no sé si algún día lo estaré. Me abandonaron cuando más los necesitaba, y esa herida no se cura solo porque ahora se den cuenta de que cometieron un error. Tengo padres que me aman, una familia que siempre ha estado ahí, y esa es la familia que elijo. Les pedí que respetaran mi decisión y que dejaran de contactarme. Después de enviar esa carta, dejaron de llegar más. No sé si finalmente entendieron o si simplemente se rindieron,
Pero hubo silencio. Y la verdad, ese silencio se sintió como un alivio. Ahora tengo 26. Me gradué hace unos años. Trabajo en una empresa tech bastante buena. Vivo a como 30 minutos de la casa de mis papás. Los veo cada semana. Mi mamá Elizabeth sigue haciendo esos panqueques increíbles los domingos. Mi papá Peter y yo vamos a pescar de vez en cuando, como él hacía con mi abuelo Edward antes de que falleciera hace 2 años. Mi abuela Ruth todavía está con nosotros. Tiene 95 años y sigue siendo esa presencia amorosa que siempre fue. No he vuelto a saber de Andrew y Karen. A veces me pregunto, ¿cómo estarán? Si estarán bien, si piensan en mí. Pero son pensamientos que vienen y se van rápido, porque la verdad es que mi vida está completa sin ellos. No los odio. Creo que llegué a un punto donde simplemente no siento nada hacia ellos, ni amor ni odio, solo indiferencia. Hace unas semanas estaba cenando con mis papás y hablábamos sobre memorias viejas, y mi papá Peter mencionó ese día en el patio de mis abuelos cuando me dijo que Andrew y Karen no iban a volver por mí. Me preguntó si recordaba eso, y le dije que sí, que lo recordaba perfectamente. Y él se puso emocional y me dijo que ese había sido el día que decidió que iba a hacer todo lo posible para que yo tuviera la infancia que merecía, que nunca había querido verme sufrir así. Le dije que lo había logrado, que gracias a él y a mamá, yo había tenido una infancia feliz a pesar de todo. Supongo que si hay algo que aprendí de todo esto es que la familia no siempre es la gente que comparte tu sangre. A veces la familia es la gente que elige quedarse cuando otros se van, la gente que te abraza cuando lloras, la que celebra tus logros como si fueran propios. Peter y Elizabeth me salvaron de una vida de resentimiento y dolor. Me dieron amor incondicional cuando más lo necesitaba, y por eso les estaré eternamente agradecido. ¿Algún día perdonaré a Andrew y Karen? No lo sé. La verdad. Tal vez cuando sea más viejo, cuando tenga mis propios hijos, entienda mejor las decisiones difíciles que tomaron. O tal vez nunca los perdone. Y eso también está bien. Lo que sí sé es que ya no me quita el sueño, ya no me paso las noches preguntándome qué hice mal o por qué no fui suficiente para ellos. Porque ahora entiendo que el problema nunca fui yo. Fueron ellos y sus prioridades, y eso es algo que ellos tienen que cargar, no yo. La semana pasada, mi mamá me preguntó si alguna vez me arrepentía de haber cerrado la puerta con Andrew y Karen. Le dije que no, que había tomado la decisión correcta para mí. Ella asintió y dijo, estoy orgullosa de ti por saber lo que necesitas y por no tener miedo de poner límites. Y eso, viniendo de ella, significó todo. Así que sí, esa es mi historia. No tiene un final perfecto tipo película donde todos se reconcilian y lloran juntos. Es más complicado que eso, más real. Pero estoy en paz con cómo resultaron las cosas, y al final del día, eso es lo único que importa.